Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Primer reactivo dice así: subárea 1.3, compensaciones y relaciones laborales. Tema: estrategias de compensación y remuneración con base en actividades desempeñadas. Dice así: un trabajador que recibe un salario por unidad de obra completó 20 tareas en una semana. Cada tarea tiene un valor de 150 pesos. Según el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, el salario diario para efectos de cálculo de prestaciones debe basarse en el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente trabajados. Si en los últimos 30 días el trabajador realizó 80 tareas, ¿cuál es el salario diario que debe considerarse para calcular una indemnización? Tema muy preguntado. La subárea 1.3, compensaciones y relaciones laborales, y sobre todo lo que tiene que ver con cálculos de aguinaldo, varios cálculos que obviamente en la Ley Federal del Trabajo, si tú la lees, no vas a poder ver directamente cómo se hace el cálculo, sino es más bien la interpretación que se hace. Bueno, eso ya viene en la guía y eso es muy preguntado. Entonces dice así: A, 350 pesos, B, 400 o C, 450. Puedes ver que para fines de este video la respuesta está inmediatamente después y se encuentra aquí. Dice: respuesta B, 400. La justificación es que el salario diario promedio para efectos de indemnización se calcula considerando las percepciones obtenidas en los últimos 30 días. Entonces, calcular las percepciones totales de los últimos 30 días se hace así. Bien, el total de tareas son 80, tal como dice aquí. El valor por tarea es de 150 pesos, tal como dice acá arriba. Las percepciones totales, 80 por 150 es de 12,000 pesos. Ahora, calcular el salario diario promedio. Se hace así: dividir las percepciones totales entre 30 días, que son 12,000 entre 30 y eso nos da 400. Entonces, por lo tanto, el salario diario promedio para efectos de indemnización es de 400 pesos. Y esto obviamente, pues con base en el artículo 89 de la Ley Federal de Trabajo. Si te fijas, en el temario de Ceneval es la única ley que está en las referencias bibliográficas. Entonces, apréndete muy bien todo eso. Bien. Siguiente reactivo, ya no nos vamos a detener a hablar de cuál es la subárea del tema. Por favor, si tienes un poquito más de interés en saber de qué tema es el reactivo, puedes ponerle pausa al video y revisar al ponerle pausa aquí. Bien, una empresa ubicada en Monterrey, Nuevo León, busca contratar a un gerente de operaciones con experiencia en logística internacional. Después de recibir 150 solicitudes, el equipo de reclutamiento decide implementar un proceso basado en filtros técnicos para reducir el número de candidatos. El primer filtro es una prueba técnica con un puntaje máximo de 100 puntos, donde solo avanzarán los candidatos que obtengan un mínimo del 80%. Te fijas, la redacción es un poquito más difícil aquí. Si el 60% de los candidatos no alcanzan un puntaje mínimo, ¿cuántos candidatos avanzan al siguiente filtro? Bien, A, 30, B, 40 o C, 60. Respuesta C, 60. La justificación es que para calcular cuántos candidatos avanzan, se realizan los siguientes pasos. El número de candidatos que no pasan el filtro es total, 150, el porcentaje que no pasa, 60%, y los candidatos que no pasan es igual a 150 por punto 60 es igual a 90. Los que sí pasan es los candidatos que avanzan es igual al total de candidatos menos candidatos que no pasan, y luego candidatos que avanzan es igual a 150 menos 90 igual a 60. Por lo tanto, pues la respuesta correcta es la C, porque el proceso selecciona 60 candidatos que cumplen con el puntaje mínimo de 80% para avanzar al siguiente filtro, lo que corresponde a la opción C. Es más difícil o menos probable que te pongan un reactivo para calcular de este tipo. Sin embargo, si lo has sabido, también pueden venirte muchas tablas. Si ves tablas, no te asustes, sobre todo en la parte de finanzas y contabilidad, pero pues bueno, no te preocupes, yo te voy diciendo más o menos lo que va viniendo. Ahora dice así: un trabajador recibe un salario mensual fijo de 12,000 pesos, que incluye su cuota diaria y todas las prestaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo.
El trabajador fue despedido el día 15 de diciembre y tiene derecho a la parte proporcional de su aguinaldo. ¿Cuánto debe recibir como parte proporcional del aguinaldo considerando que trabajó 345 días del año? A. 4.000, B. 5.670 o C. 5.000. Bien, en este caso la respuesta es 5.670. ¿Cómo se obtiene esto? Como te comentaba, este es uno de los temas que más se pregunta y donde en la vida real más se hace, sobre todo en las oficinas de recursos humanos de las diferentes empresas. Así que tienes que familiarizarte mucho. Por lo menos este cálculo del aguinaldo sí lo tienes que saber muy bien, y el de vacaciones. De hecho, si te fijas en el video que hicimos previamente sobre el EGEL Plus Administración, que también puedes encontrar en YouTube, o sea, este sería el segundo video que hacemos de la EGEL Plus Administración, agregamos también otros 30 reactivos que te podrán ayudar. Entre esos 30 reactivos también hay uno que otro que habla sobre cálculo del aguinaldo y te puede servir de ejemplo. Entonces, lo ideal sería que tú te pudieras familiarizar con ese video también y con este. O sea, no quiere decir que los reactivos de antes no te sirvan ahorita, claro que sí. Son ejemplos para que tú obviamente veas más o menos cómo es el material, la complejidad, y pues te sientas en confianza. Y si quieres adquirir una guía con nosotros, pues nos escribas y con mucho gusto te apoyamos. Entonces, fíjate muy bien, este es un tema muy preguntado. El cálculo del aguinaldo proporcional se realiza de la siguiente manera. Determinar el aguinaldo anual. Bien, el aguinaldo mínimo por ley es equivalente a 15 días de salario. Esto obviamente pues con base en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Apréndete muy bien esta ley. Si tienes oportunidad, léela, pues no toda, pero por lo menos la mitad, ¿no? Donde vienen las partes más importantes de esto. Salario diario, 12.000 entre 30, 400. Aguinaldo completo, 400 por 15 es igual a 6.000. Acuérdate que esos 15 vienen justamente lo que dice por ley que es lo mínimo. Calcular el aguinaldo proporcional es la proporción de días trabajados, que son 345 días que trabajó esta persona, entre el total que son del año, que son 365, nos da .945. Luego, el aguinaldo proporcional es 6.000, de lo que viene por acá, por .945, que es la proporción, y esto nos da 5.670, que obviamente es la respuesta B. ¿Te fijas? Más o menos así son los cálculos para que te vayas dando una idea. Un trabajador con 8 años de antigüedad en una empresa de construcción sufre una incapacidad mental permanente no derivada de riesgos profesionales, que imposibilita la prestación de sus labores. Su salario mensual es de 14.000 y, según el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuánto debe recibir como indemnización si decide no aceptar un nuevo empleo compatible con sus aptitudes? A. 14.000 pesos, B. 58.800 pesos o C. 44.800 pesos. Respuesta B. 58.800. Bien, en este caso, ¿cómo se hace? Bien, de acuerdo al artículo 54, la indemnización por incapacidad no profesional se calcula sumando un mes de salario, que es 14.000 por 1, 12 días por cada año de servicio. Entonces tenemos el salario diario, que son 14.000, entre 30, así se obtiene, que son 466.67, días totales por años, que son 12 por 8, igual a 96 días, indemnización adicional, que son 466.67, o sea, el salario diario, por los días totales por 8 años, que son 96, y eso nos da 44.800. Ahora, el total de la indemnización es 44.800, que es todo el cálculo que hicimos, más un mes de salario. Por lo tanto, el trabajador debe recibir un total de 58.800 correspondiente a la opción B. Vamos a leer un poco acerca de la parte de la Ley Federal del Trabajo en donde se especifica un poquito más esto. Por ejemplo, en el capítulo 5 sobre terminación de las relaciones de trabajo, dice en el artículo 53 que son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 1. El mutuo consentimiento de las partes; 2. La muerte del trabajador; 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y 5. Los casos a los que se refiere el artículo 434, que obviamente ese lo tendrías que ver pues más adelante en esa misma ley. Y el artículo 54, que dice que en el caso de la fracción cuarta del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios. Entonces, bueno, eso explica cómo es que se hacen los cálculos. Bien. Un inspector del trabajo realiza una visita a una fábrica textil y detecta que un trabajador de 14 años realiza actividades manuales en el área de producción fuera del círculo familiar. El menor
trabaja desde hace 3 meses y percibe un salario mensual de 3.500, mientras que los trabajadores mayores de edad que desempeñan las mismas funciones ganan 5.000 pesos mensuales. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué acción inmediata debe tomar el inspector y cuál es la obligación del patrón en este caso? A. Ordenar el cese inmediato de las labores del menor y sancionar al patrón con la diferencia salarial. B. Solicitar la autorización de los tutores legales del menor y ajustar el salario a 5.000 pesos. O C. Permitir que el menor continúe trabajando bajo supervisión siempre que no realice actividades peligrosas. La respuesta es la A. Ordenar el cese inmediato de las labores del menor. Bien. La justificación es que, de acuerdo con el artículo 23, está prohibido el trabajo de menores de 15 años fuera del círculo familiar. El inspector debe ordenar el cese inmediato de las labores del menor y el patrón tiene la obligación de resarcir las diferencias salariales respecto al pago que perciben los trabajadores que realizan las mismas funciones, o sea, 5.000 menos 3.500 que nos da 1.500 por mes trabajado. Además, el patrón puede ser sancionado con las penas establecidas en el artículo 995 bis. Ahora, este artículo 995, si tú lo buscas en la Ley Federal del Trabajo, pues ya ni siquiera aparece, pero bueno, prácticamente si lees el artículo 23, literalmente dice eso. Pero un 995 bis, pues no, como tal, lo buscamos directamente, pero pues no viene. Pero bueno, ten mucho cuidado, no creo que tengas que leer hasta el 995, pero sí por lo menos que te leas los 60 primeros artículos. Bien, siguiente reactivo dice así: un médico general trabaja en un hospital público bajo un esquema de salario mensual fijo de 24.000 pesos. Además, recibe prestaciones equivalentes al 20% de su salario base y un bono trimestral de 12.000 pesos por cumplimiento de metas. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio del médico considerando las prestaciones y el bono trimestral? A. 28.800, B. 32.800 o C. 36.000. Respuesta B. 32.800. La justificación es que para calcular el ingreso mensual promedio se consideran el salario base, las prestaciones y la parte proporcional del bono trimestral. Entonces, para calcular las prestaciones es prestaciones igual a 24.000 por 20% igual a 4.800. Calcular la parte proporcional del bono trimestral es bono mensual 12.000 entre 3 nos da 4.000. Finalmente, sumar el salario base, las prestaciones y el bono mensual. Ingreso mensual promedio es igual a 24.000 más 4.800 más 4.000 igual a 32.800. Por lo tanto, el ingreso mensual promedio del médico es 32.800. Un trabajador con contrato por tiempo indeterminado es despedido injustificadamente tras 10 años de servicio en una empresa. Su salario mensual es de 25.000 pesos, incluyendo prestaciones. El trabajador decide demandar y solicita la indemnización correspondiente. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es el monto mínimo que el patrón debe pagar por concepto de indemnización? A. 75.000 pesos, B. 241.666.6 o C. 166.666.6. Respuesta B. ¿Cómo se hace esto? Bien. El cálculo de la indemnización se realiza considerando la indemnización por tiempo de servicio, o sea, por los 10 primeros años se pagan 20 días por cada año de servicio. Acuérdate que esto pues ya está estipulado en la ley. El salario diario es 25.000 entre 30, como ya vimos en ejercicios previos, y esto nos da 833.33. Días por 10 años, 20 por 10 igual a 200 días. Indemnización, 833.33 por 20, que es igual a 166.666.67. Ten cuidado porque pues podrías confundirte con que la respuesta correcta es la C, pero no. Acuérdate que es la B. Ahora, la indemnización por 3 meses de salario es 25.000 por 3, que es 75.000, y el total de indemnización mínima es los 166.666.67 que ya obtuvimos por los primeros 10 años y que se pagan 20 días por cada año de servicio, más los 3 meses de salario, que en este caso son los 75.000. Entonces suma y son 241.666.67. Esto obviamente, literal y tal cual, lo dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 50. Entonces, por ley, la indemnización por despido injustificado debe incluir los siguientes conceptos: 3 meses de salario constitucional, 20 días de salario por cada año de servicio en la compañía, aguinaldo proporcional al momento del despido, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional proporcional al momento del despido, prima de antigüedad siempre y cuando el trabajador lleve más de 15 años en la empresa, y prestaciones adicionales estipuladas en el contrato de trabajo.
Ponemos aquí una nota que dice que en el mundo real esto también puede calcularse, o sea, todo esto, y deberá aterrizarse a cada caso particular, pero para fines del examen no se piden tantos cálculos. Solo ten en cuenta que si tú en algún momento trabajas en recursos humanos o pues tú das la asesoría a alguien que está en recursos humanos, todas estas cosas se tendrían que calcular, pero en este caso solamente nos están pidiendo lo que dice el reactivo. Entonces, el artículo 50 nos dice lo siguiente, que las indemnizaciones a que se refiere ese artículo es que 1. Si la relación del trabajo fuere por tiempo determinado menor a un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado sus servicios. Entonces justamente aquí en esta fracción es de donde viene el famoso número 20. Entonces justamente tienes que leer esto con mucho detenimiento y mucha calma, porque ya ponerlo en práctica en reactivos sí es difícil y puedes confundirte y no puedes saber exactamente de dónde vienen los números, pero aquí está en la ley. Entonces lo que dice aquí ya está traducido de alguna forma a cómo te lo van a preguntar, si es que te lo preguntan, pero es muy posible. Esta es una parte donde muchos pues reprueban, ¿no? Ahora, a continuación, un reactivo más complejo que sí incluye algunos cálculos utilizados en la vida real. Obviamente son reactivos que te pueden venir en el examen. No exactamente, pero sí muy parecidos. Un trabajador tiene un salario base diario, SBD, de 400 pesos. Trabaja en una empresa que cumple con las obligaciones legales mínimas y tiene un año completo de servicio. Si consideramos el factor de integración mínimo de 1.0452 para el cálculo del salario diario integrado, SDI, determine el monto total de los beneficios anuales correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y a la prima vacacional del 25%. A, 8.120, B, 10.000, C, 9.280. En este caso, este es un reactivo que sí es un poco difícil, pero vamos a ver cómo se hace. Porque obviamente esto en recursos humanos es lo del pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, fíjate muy bien. La respuesta correcta es la C, que es 9.280. Primero, ¿qué cálculos hay que hacer? El cálculo del salario diario integrado SDI, que es SDI es igual a SBD, que es el salario base diario, por el factor de integración, que te lo van a tener que dar en el reactivo en caso de que te lo pregunten, y es 400 por 1.0452, que viene por acá, y nos da 418.08. El aguinaldo, el mínimo legal es de 15 días del SBD. Entonces, el 15 por 400 nos da 6.000. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí justamente eso. Las variaciones. En el primer año de servicio son 6 días de vacaciones. Entonces 6 por SBD es 6 por 400, nos da 2.400. La prima vacacional, que nos dice que es el 25% del monto de las variaciones, es 2.400 por 0.25, nos da 600. El monto total anual de beneficios es total aguinaldo más vacaciones más prima vacacional, 6.000 más 2.400 más 600 es igual a 9.000. Entonces la opción C es la correcta, que es 9.280, lo que incluye los beneficios obligatorios calculados con base en el mínimo SDI establecido en la Ley Federal de Trabajo. No queda exacto, pero es pues la cifra más cercana a lo que nos da ya haciendo los cálculos. Un trabajador con 15 años de antigüedad en una empresa es diagnosticado con una incapacidad física permanente derivada de un riesgo no profesional, lo que le imposibilita continuar desempeñando sus labores habituales. Su salario mensual es de 18.000 pesos. Según el artículo 54 de la Ley Federal de Trabajo, ¿cuánto debe recibir por concepto de indemnización si opta por no ser reubicado? A, 90.000, B, 18.000 o C, 126.000. Respuesta C, 126.000. La justificación es que el cálculo de la indemnización se realiza de la siguiente manera. Indemnización de un mes de salario, 18.000 por 1, 18.000. Indemnización por 12 días por cada año de servicio, tenemos el salario diario que es 18.000 entre 30, 600, días totales, 12 días por 15 igual a 180, indemnización 600 por 180, 108.000. Entonces el total de indemnización es 18.000, lo que lo tenemos por acá, más 108.000 que tenemos por acá, y eso nos da 126.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ahora avanzamos con reactivos con el formato de completamiento para el área 1 de recursos humanos. Bien,
Calcule el reparto de utilidades de un trabajador que laboró 365 días y obtuvo un salario base anual por la cantidad de 54,000 pesos. La empresa determinó el factor por días trabajados de 15 y el factor por salarios de 0.10. A. 8.136.50, B. 10.000, C. 10.875. Respuesta C. 10.875. Bien, ¿cómo se hace esto? La explicación es que para calcular el reparto de utilidades se utiliza la fórmula básica, que es por días trabajados, por salarios y el total. Entonces, por días trabajados es así: reparto por días igual a factor por días trabajados por días laborados por trabajador, igual a reparto por días, que son 15 por 365, 5.475. Por salarios, reparto por salarios, que es el salario base anual por el factor por salarios. Entonces, el reparto por salarios es 54.000 por 0.10 igual a 5.400. Bien, recuerda que esos datos pues están ya en el planteamiento del problema. ¿Ok? Bueno, el total de reparto es reparto por días más reparto por salarios, que es 5.475 más 5.400, que son los días trabajados y por salarios, y esto nos da 10.875. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, la C. Una trabajadora de una empresa de manufactura sufre un accidente doméstico que le genera una incapacidad física permanente, impidiéndole continuar con las actividades propias de su puesto. Según el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, ¿qué acción debe tomar la empresa para dar por terminada la relación laboral que sucede de manera legal? Emitir un comunicado interno informando sobre la incapacidad de la trabajadora. B. Solicitar un dictamen médico que confirme la incapacidad permanente. O C. Dar aviso de inmediato a la trabajadora sobre la terminación del contrato sin necesidad de justificación. Respuesta B. Solicitar un dictamen médico que confirme la incapacidad permanente. Y es que de acuerdo con este artículo, en su fracción cuarta, la incapacidad físico-mental permanente es una causa válida de terminación de la relación laboral si se demuestra que ésta imposibilita la prestación de los servicios del trabajador. Así que para proceder legalmente, la empresa debe obtener un dictamen médico que confirme la incapacidad permanente, ya que este documento sirve como justificación legal para finalizar la relación de trabajo. Una empresa multinacional de consultoría necesita contratar analistas de datos para un proyecto estratégico. Como parte del proceso de selección, se decide incluir herramientas que evalúen no solo las competencias técnicas, sino también las habilidades blandas críticas para el puesto, como... Entonces acuérdate que para esta clase de reactivos te pueden poner un espacio grande. A. La capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y diseñar modelos estadísticos avanzados. B. La comunicación efectiva en equipo y la resolución de conflictos en contextos de alta presión. O C. La habilidad para elaborar reportes técnicos utilizando software especializado de análisis predictivo. Respuesta B. La comunicación efectiva en equipo y la resolución de conflictos en contextos de alta presión. Una empresa implementa una nueva política salarial que incluye ajustes en la compensación variable basada en resultados. Para garantizar que la estrategia sea efectiva, es indispensable alinear los incentivos con A. Metas organizacionales específicas, B. Incrementos salariales anuales o C. Beneficios fiscales corporativos. Respuesta A. Metas organizacionales específicas. Y es que la alineación de los incentivos con metas organizacionales específicas asegura que la estrategia de compensación fomente el cumplimiento de los objetivos clave de la empresa. Esto incrementa el compromiso de los empleados al vincular su desempeño con recompensas claras y medibles. Un programa de desarrollo profesional busca mejorar el desempeño de los gerentes de nivel medio mediante una evaluación integral. Para medir de manera objetiva las competencias clave, el método más adecuado sería A. Evaluación 360 grados, B. Pruebas psicométricas o C. Entrevistas individuales. Respuesta A. Evaluación 360 grados. La justificación es que la evaluación 360 grados es una herramienta técnica que recopila retroalimentación de múltiples fuentes como supervisores, pares, subordinados y autoevaluaciones. Este enfoque multidimensional es especialmente útil para medir competencias de liderazgo, comunicación y toma de decisiones en gerentes de nivel medio, proporcionando una visión integral de su desempeño. Una empresa realiza un diagnóstico de cultura organizacional como parte de su proceso de planeación estratégica. Para determinar cómo los valores corporativos afectan la implementación de estrategias de mercado, la herramienta más apropiada sería A. Análisis del modelo, C. VF, B. Encuestas de clima laboral o C. Entrevistas de salida. Respuesta A. Análisis del modelo CVF. Y es que el Competing Values Framework
Es una herramienta avanzada utilizada en gestión estratégica para analizar la cultura organizacional y su alineación con los objetivos de la empresa. Este modelo evalúa dimensiones como flexibilidad, estabilidad, control interno y orientación externa, permitiendo identificar cómo los valores corporativos impactan la toma de decisiones estratégicas en el mercado. Una empresa de tecnología con sede en Guadalajara, Jalisco, busca contratar ingenieros de software especializados en inteligencia artificial. Para optimizar su proceso de selección, decide involucrar a universidades locales y cámaras empresariales. El principal beneficio de esta estrategia sería: A. Aumentar el talento disponible. B. Reducir costos operativos. O C. Cumplir regulaciones laborales. Respuesta A. Aumentar el talento disponible. La justificación es que la vinculación con stakeholders, como universidades y cámaras empresariales, permite a la empresa ampliar su red de reclutamiento y acceder a una mayor cantidad de candidatos altamente calificados. En el contexto de Guadalajara, un polo tecnológico, esta estrategia refuerza el vínculo con instituciones clave para atraer talento especializado en áreas críticas como inteligencia artificial. Recuerda que Guadalajara pues le llaman el famoso Silicon Valley de México, ¿no? Recuerda que Silicon Valley pues es esta zona en Estados Unidos donde donde se creó Google, donde Apple tuvo su auge, etc. Entonces, justamente por eso es una ciudad que se denomina tecnológica, particularmente la parte de Zapopan. Bien, en una empresa minera ubicada en Zacatecas se contrata un grupo de trabajadores para restaurar una mina abandonada. Según el artículo 38 de la Ley Federal de Trabajo, el tipo de relación laboral que corresponde en este caso es A. Por obra determinada, B. Por tiempo indeterminado o C. Por temporada específica. Respuesta A. Por obra determinada. Bien, el artículo 38 establece que en actividades relacionadas con la restauración de minas abandonadas o paralizadas, las relaciones laborales pueden ser por tiempo determinado o por obra determinada. Este esquema contractual se justifica por la naturaleza temporal del proyecto de restauración y por la inversión de capital asignada específica para esta obra. Un trabajador con un salario diario de 400 pesos presta servicios en una empresa que opera continuamente. Durante una semana, el trabajador labora 6 días y descansa el domingo, pero decide trabajar durante el día de descanso obligatorio del 16 de septiembre. Según los artículos 69, 71 y 74 de la Ley Federal del Trabajo, el monto total que el trabajador debe recibir como pago total por la semana es A. 2.400, B. 3.200 o C. 3.600. Respuesta C. 3.600. Bien. La justificación es que para calcular el pago total por la semana se considera lo siguiente: pago por los 6 días trabajados, 400 por 6, 2.400. Pago por el día de descanso trabajado, domingo, prima dominical, 25% del salario diario, que es igual a 400 por punto 25. Acuérdate que lo vimos previamente en este mismo video, igual a 100. Pago ordinario más prima dominical, 400 más 100 igual a 500. El pago por el día de descanso obligatorio trabajado, o sea el 16 de septiembre, es salario triple, que es el salario ordinario, 400, más salario doble, 400 por 2, igual a 400 más 800, que nos da 1.200. El pago total por la semana es 2.400 pesos, que son los días trabajados, más 500, que es el domingo, más 1.200, que es el descanso obligatorio, 3.600. El trabajador debe recibir un pago total de 3.600 pesos por la semana, que incluye los días ordinarios, el trabajo en domingo con prima dominical y el pago triple correspondiente al día de descanso obligatorio trabajado. Bueno, justamente como recursos humanos es el área más difícil, por eso incluimos varios reactivos con estos cálculos, porque a lo mejor te pueden venir como unos 5, pero de esos 5 podrían ser pues la diferencia entre pasar el examen o tener un suficiente y un sobresaliente, ¿no? Entonces es importante que los practiques una y otra vez. Un trabajador con un salario diario de 500 pesos cumple 2 años de servicio continuo en una empresa. Según el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, tiene derecho a un periodo de vacaciones de A. 6 días laborales, B. 8 o C. 10. En este caso son 8 días. Bien, ¿cómo se establece esto? Y es que el artículo 76 establece que tras el primer año de servicio, el trabajador tiene derecho a 6 días laborales de vacaciones, que aumentan en 2 días por cada año subsecuente hasta llegar al 12. Al completar 2 años, el trabajador tiene derecho a 8 días laborales de vacaciones. Y este cálculo considera el aumento progresivo estipulado por la ley. Entonces de ahí, pues que ya tenemos 8 días laborales. Continuamos ahora con reactivos con el formato de ordenamiento para el área 1 de recursos humanos.
Una empresa de manufactura está evaluando su fuerza laboral para adaptarse a un aumento en la demanda del mercado. Ordene los pasos para realizar un análisis efectivo de las necesidades de la fuerza laboral. 1. Identificar brechas de competencias. 2. Evaluar la proyección de demanda, analizar los indicadores de productividad. Y 4. Diseñar el plan de adquisición de talento. En este caso la respuesta correcta es la A, que nos dice que primero es la evaluación del proyecto de demanda, luego 3. Analizar los indicadores de productividad, 1. Identificar las brechas de competencias y 4. Diseñar el plan de adquisición de talento. La explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Una empresa de tecnología en Querétaro requiere seleccionar personal para su área de desarrollo de software. Deciden implementar un proceso que evalúe competencias técnicas y blandas en las siguientes etapas. Ordene cronológicamente las actividades que deben realizarse. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B y nos dice que primero es 3. Filtrar currículums según perfiles clave. 4. Diseñar casos prácticos técnicos para evaluar. 1. Aplicar pruebas psicométricas. Y 2. Realizar entrevistas por competencias. Respuesta B. Una empresa multinacional en Ciudad de México está rediseñando su estrategia de compensación. Debe integrar indicadores financieros y operativos para determinar la estructura salarial de sus empleados. Ordene los pasos para desarrollar este diseño con base en la metodología de compensación total. Bien, nos vamos a la opción que es correcta, que es la A, y nos dice que primero es evaluar indicadores de desempeño organizacional. 2. Analizar la mediana salarial del mercado. 1. Definir bandas salariales por puesto. Y 4. Diseñar esquemas de incentivos variables. Una empresa mediana en Puebla inicia un programa de capacitación para sus trabajadores enfocándose en mejorar las competencias laborales y garantizar el cumplimiento de la normatividad de la Ley Federal de Trabajo. Ordene las actividades necesarias para implementar el programa de manera efectiva. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es 3. Elaborar programas de capacitación. 2. Evaluar conocimientos previos del personal. 1. Registrar instrucciones en la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y 4. Emitir constancias de competencia laboral. Respuesta A. Una empresa internacional con sede en Guadalajara implementa una estrategia de compensación alineada a su cultura organizacional, que promueve la innovación y la colaboración. Ordene las siguientes acciones para diseñar dicha estrategia. Bien, la respuesta es la A y nos dice que primero es 1. Evaluar los valores corporativos. 4. Definir indicadores de medición de resultados. 2. Analizar el desempeño del personal. Y 3. Diseñar incentivos alineados a objetivos estratégicos. Respuesta A. ¿Cuál es el orden de los 6 pasos para elaborar un programa de capacitación? Bien, aquí ya tenemos la respuesta que es la B y nos dice que va así. Primero es 4. Detección de necesidades. 1. Clasificación y jerarquización de las necesidades de capacitación. 6. Definición de objetivos. 2. Elaboración del programa. 5. Ejecución. Y finalmente 3. Evaluación de resultados. Respuesta B. Muy bien, para finalizar el área 1, revisemos ahora reactivos con formato de relación de elementos. Muy bien. Relacione las disposiciones legales con el derecho correspondiente de las madres trabajadoras según el capítulo 5 de la Ley Federal de Trabajo. Nos vamos directo a la respuesta que es la A y dice que primero 1, que es el artículo 170 fracción 2, se relaciona con el derecho a un descanso pre y postnatal. 2, artículo 170 fracción 4, con el derecho a los reposos extraordinarios por lactancia. Mismo artículo pero fracción 5, se relaciona con el derecho a percibir salario íntegro durante los periodos de descanso y el mismo artículo, fracción 7, con el derecho a computar la antigüedad durante los periodos pre- y postnatales. Bien, justamente esta es la explicación, seguimos adelante y dice así: relacione los escenarios laborales con el cálculo correcto del aguinaldo correspondiente según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, realmente recursos humanos es el área más pesada, un poquito la más aburrida porque son muchos cálculos en ese sentido, aunque es muy apasionante lo que tiene que ver exactamente con el reclutamiento, con el tipo de personal, etcétera, pero lo que son los cálculos sí es un poquito aburrido y un poco pesado, pero bueno, te dejamos este reactivo para que lo puedas ver con calma, ya que también vienen aquí algunos cálculos a los que no nos vamos a detener porque ya vimos muchos, pero que sepas que la respuesta correcta es la A y que la relación correcta es esta. Entonces es 1A, 2B, 3C y 4D. Seguimos adelante y siguiente reactivo dice así: relacione las disposiciones legales con las condiciones específicas que regulan el trabajo de mujeres en estado de gestación según el capítulo 5 de la Ley Federal del Trabajo.
Entonces tenemos aquí las disposiciones legales y las condiciones. Mismo caso, como son prácticamente artículos que quizás sí tengas que aprender porque son de derechos laborales de las mujeres trabajadoras, no son muchos, pero que por lo menos sepas lo básico. Entonces te dejamos este reactivo también para que le pongas pausa al video y puedas hacer el match o la relación tú solo. Que aquí es 1A, 2C, 3B y 4D. Seguimos adelante. Relacione las características del trabajo de menores con las categorías correspondientes según el título quinto bis de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, características y categorías. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y nos dice que, por ejemplo, la prohibición de labores en ambientes insalubres es que, son prohibiciones generales. La restricción de horarios nocturnos, en este caso también son prohibiciones generales. 3. Derecho a vacaciones de 18 días laborales, son beneficios obligatorios. Y 4. La obligación de proporcionar capacitación es capacitación y desarrollo. Entonces, pues justamente esa es la respuesta correcta. Ten cuidado aquí porque tanto 1 y 2 se relacionan con la B, 3 con C y 4 con la D. Relacione los tipos de actividades con las categorías de riesgo asociadas para menores de edad según el artículo, o mejor dicho, según el título quinto bis de la Ley Federal del Trabajo. Bien, nos vamos a la respuesta, que es la C, y dice que 1. Trabajos agrícolas en campo abierto con A. Exposición a condiciones climáticas extremas. 2. Labores nocturnas industriales con B. Riesgo de accidentes mayores. 3. Uso de maquinaria pesada con también B. Riesgo de accidentes mayores. Y 4. Operación en vialidades de alto tráfico con C. Peligros de tráfico vehicular. Respuesta C. Ahora, último reactivo del área 1. Relacione las características de las condiciones laborales de menores con los efectos potenciales sobre su desarrollo según el título quinto bis de la Ley Federal del Trabajo. Bien, la respuesta es la A y vemos que 1. Cargas superiores a 7 kilogramos con efectos potenciales en lesiones musculoesqueléticas. 2. Exposición a agentes biológicos con B. Infecciones graves. 3. Trabajo nocturno en áreas industriales con alteraciones en ciclos de sueño. Y 4. Manejo de herramientas punzocortantes con riesgo de amputaciones. Respuesta A.